estamos en Reavivados por su palabra esta mañana, empezando un nuevo libro, ¿no? Terminamos ayer el libro de Hechos y ahora vamos a empezar el libro de Romanos. Y saben, nosotros vamos a descubrir en el libro de Romanos cómo el Evangelio es poderoso para transformar la vida de los seres humanos y cómo la comprensión del Evangelio ayuda a que las personas puedan entender cómo Dios obra en su favor y cómo al obrar en su favor realiza una obra que es completa. Incluso muchos hablan que la carta de Romanos es la carta de la victoria que puede alcanzar el cristiano a través de Jesucristo. Esa victoria de la fe, una victoria que se consuma a través de la obra de la cruz. Y en el capítulo 1 nosotros vamos a revisar dos versículos. ¿Está claro? El capítulo 1 está dividido como en tres secciones. Vamos a revisar solo dos de estas tres secciones. Yo te pido que en tu casa tú puedes revisar lo demás. Por un lado. Y por otro lado, entender que el libro de Romanos está escrito algunos años antes de que él visitara Roma, y está escrito porque a propósito de los problemas que tenía la iglesia de Roma en entender el Evangelio. Por un lado había un fuerte grupo de personas gentiles, es decir, romanas, que habían entendido el Evangelio y habían abrazado el Evangelio, y por otro lado judíos que trataban de entender cómo una persona que no era judía podía ser de Cristo. Y esta era la lucha que ellos tenían. Entonces, para despejar estas dudas, se escribió el libro de Romanos. En el capítulo 1, vamos a revisar, les decía hace un momento, dos versículos. El primero es Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Aquí Pablo se presenta, y él se presenta como apartado, como alguien que va a traer el evangelio, pero que se ha apartado de todas las cosas de este mundo. El sentido original de la palabra apartado está diciendo que él se alejó de todas estas cosas del mundo que tenía. Él era un hombre fariseo que tenía riqueza, que tenía una posición, que tenía los elogios de sus conciudadanos, y sin embargo él renunció. Y él fue apartado de estas cosas, fue quitado de estas cosas para que pueda anunciar este evangelio precioso de salvación. Y por otro lado, ¿qué es este evangelio? Pues él nos explica en el capítulo 1 que este evangelio se refiere a Jesucristo en su obra de salvar, en su obra de alcanzar victoria a favor de los seres humanos. La palabra evangelio significa buenas noticias, y generalmente se usaba cuando los reyes conquistaban otra ciudad, y cuando ellos terminaban esta conquista y había victoria, ellos regresaban a contar esta noticia de victoria. El evangelio es de eso mismo en Romanos, es una victoria que alcanza el Señor Jesús por nosotros. Y luego Pablo dice en el verso 16: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Él explica que el evangelio para él no es algo vergonzoso, que después de haber él dejado estas posiciones humanas, después de haber sido apartado de estas cosas de este mundo, él no se siente avergonzado de este evangelio, por el que ha tenido que pasar penalidades y al que ha entregado su vida. Y entonces él dice que no se siente avergonzado, y por otro lado, él entiende que el evangelio es poderoso. Y en este poder que se obtiene por parte del Señor Jesús, del evangelio, podemos hallar victoria. Yo no sé con lo que luches en tu vida. Y es posible que con lo que luches te haga sentir cada día peor. Yo te animo a que estudies el libro de Romanos, porque vas a entender cómo el evangelio va a transformar tu vida de una vida de derrotas, de una vida victoriosa de la mano del Señor Jesús. Nos vamos a aferrar durante estos días que vamos a leer el libro de Romanos, esa victoria del evangelio, esto que Jesús logra por nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este nuevo día que nos das y por tu palabra. Te pedimos que a través de ella tú nos hables, oh Dios, y nos lleves a la comprensión plena y cabal del evangelio. Que tu victoria sea la nuestra esta mañana y que caminemos siempre a tu lado, Padre Celestial. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que tengan un buen día.